Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz. Uy. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de estar aquí contigo en Enfoque Noticias de la Tarde. Llegaste a salvarme cuando no, hombre. Yo diciendo Santo Tomás. No, Tomás Moro. Bien, aquí estamos al pie del tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de entrar en materia, porque hoy quiero hablar de los días de transición política que vive Estados Unidos, nuestro poderoso vecino, haré un breve agregado a mi comentario de la semana pasada acerca del aumento desproporcionado del precio de las gasolinas. A ver. La pregunta hecha por el presidente Peña, ¿qué habrían hecho ustedes?, ha suscitado reflexiones serias en algunos medios y vaciladas que corren por las redes sociales. Con la responsabilidad que obliga a tener un espacio de opinión pública, quiero decir mi punto de vista. Primero, antes del anuncio confiado a los técnicos, tender puentes y fortalecer las redes de apoyo organizado para apuntalar la estabilidad política del país, muy zarandeada por factores internos y externos desde 2016. Segundo, cuidar la paz social, porque el país se enfrenta a algunos desafíos inéditos y otros ya conocidos en las últimas décadas del siglo XX y que son de triste memoria. Y tres, buscar una forma gradual y mejor diseñada para quitar el subsidio a las gasolinas y el diésel que la anunciada. Gradual Y mejor diseñada. Sí, claro. El sábado 7 de enero, 7 días después de la entrada en vigor del primer aumento y tras los motines, robos, saqueos de vándalos organizados y desorganizados, sí, que ya condenamos aquí, y en medio de la ira que está en las casas, como dijimos aquí, y esas no ha cedido, sí, el secretario de Energía sintetizó la esencia de lo que llaman la liberación de precios de los combustibles. Es el fin, dijo, del precio único, nacional y fijo. Ahora habrá precios variados, nomás 90 variaciones, y oscilantes. Esta es la versión que dio el periódico Ovaciones el domingo 8. Y me sigo preguntando si el precio variado y oscilante, flotante como el dólar, del combustible que da movilidad al país, puede ser un factor de estabilidad económico. Esa es mi pregunta. Por lo pronto, generó incertidumbre económica, aumentos de precios, parálisis de operaciones comerciales en curso y la sospecha de que dentro del gobierno están a veces algunos de los peores enemigos del gobierno. Recuerdo una frase del militar, escritor, gran orador y gran estadista Winston Churchill. En política, él tenía sentido del humor, dice, hay 3 clases de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Dicho. Buenísimo. Era Churchill, tenía mucho sentido del humor. ¿Cuántas otras cosas no tenía ese Así hombre es. tan maravilloso? A ver otra vez, por favor. Pues que en política hay 3 clases de enemigos y hay que tenerlo muy presente. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Estos son los peores. ¿Cuánta razón tenía y tiene? Así es. Bueno, dicho lo anterior, me ocupo de los días de transición presidencial que vive Estados Unidos y tiene al mundo pues en ascuas. No sé si, como profetizan algunos, se trata de un cambio de época y del fin de la globalización, o es el inicio de un golpe de timón respecto a la globalización económica iniciada durante el gobierno de Ronald Reagan y un cambio de paradigmas, de formas y de normas. El presidente Obama se ha despedido del poder con lágrimas. Quizá no internalizó que todo poder público en un país democrático es prestado. Él pensaba
Bueno, lo que acabas de decir es muy cierto, aunque hay países en los que no es tanto, ¿verdad? Bueno, así es. Bueno, solo donde haya dictaduras, ¿no? Exacto. Que la única utilidad que reditúa el poder es hacer y que se abandona con menos conflicto interior cuando quien lo alcanza y lo ejerce, lo hace con la voluntad y la capacidad de servir bien a quienes confiaron en él. Obama, dicho de manera muy sintética, sacó a la economía de los Estados Unidos del desastre en que la dejó su antecesor republicano, Bush, sí, y generó el mayor porcentaje de empleos en una década dentro de Estados Unidos. Con emotivos discursos a favor de los muchachos emigrantes que crecieron en ese país, los Dreamers, expulsó de Estados Unidos a casi 3 millones de trabajadores indocumentados. Y sin decir ni hacer escándalo Así como es. Trump, ¿eh? Mantuvo una calculada distancia con los gobiernos de México en sus 8 años de mandato. Sí. Reforzó la seguridad de sus fronteras, estableciendo relaciones con Cuba. Quiso terminar las aventuras intervencionistas militares en Medio Oriente y organizó la ejecución sumarísima de Osama Bin Laden, pero también terminó generando, mediante la primavera árabe, la expansión del terrorismo encarnado en el llamado Estado Islámico. En este punto coincido con, y lo he escrito además, más con la estrategia de Rusia que ha seguido Trump o ha manifestado Trump, de que primero hay que acabar con la banda terrorista que ha asolado a Europa y Estados Unidos y a diferentes países y luego buscar una negociación para que deje el poder el presidente de Siria, Bashar el-Assad, acusado de dictador. Y no al revés, como Obama y sus asesores pretendieron hacerlo sin éxito. Pese a que abrazó la causa de trabajar contra el calentamiento global, se ha logrado poco en la práctica, tanto en Estados Unidos como en las otras grandes potencias contaminantes, China e India. Hillary Clinton perdió la presidencia por factores diversos, sus condiciones propias de salud, por ejemplo, errores de Obama de los que no podía deslindarse en forma categórica, la misoginia, los ataques orquestados a las estructuras electorales del Partido Demócrata por hackers rusos y la apertura de un expediente judicial por parte del FBI 8 días antes de la elección. Este hecho, en la cuenta del gobierno de Obama, es uno de los capítulos más oscuros, a mi juicio, en la historia electoral y política de Estados Unidos. Ya veremos cómo se aclara. Ayer, Donald Trump dio su primera conferencia de prensa como presidente electo de Estados Unidos y que asumirá el cargo el próximo viernes 20 de enero. Todo el erradero que armó con los periodistas era previsible. Los insultos a los medios críticos, la censura a las agencias de inteligencia de su país, las amenazas a las empresas de establecer impuestos cuando estas empresas salgan de Estados Unidos. La afirmación de que el muro con México la pagarán primero los contribuyentes norteamericanos, porque va a tardarse como año y medio la negociación del Tratado de Libre Comercio, dijo, y luego México le devolverá de algún modo. Ya lo desmintieron en cierta forma en el Senado. Su propuesta para ser secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, y también Rex Tillerson, la propuesta que tiene Trump para ser secretario de Estado. Han dicho que más importante que el muro son las mejores relaciones con los países vecinos y aliados como México y los países centroamericanos, y que México es un amigo desde hace mucho tiempo y un vecino pues irrenunciable. Bueno, este es digamos, pero aparte del zafarrancho, lo que es noticia mundial hoy es que sus aliados verbales, hasta hace unos días, los rusos, pueden convertirse en sus peores enemigos. Aceptó públicamente que fue Rusia la que intervino los sistemas informáticos del Partido Demócrata y negó que sea cierto el contenido de un expediente con información delicada, personal y financiera obtenida contra Trump por parte de Rusia, aunque lo nieguen tanto Rusia como él, y que también este expediente esté en manos de Obama. A esto se suman las amenazas comerciales y militares proferidas contra China y Japón en estas semanas. Así pues, Adriana, la transición presidencial de Estados Unidos
tiene, como dije al principio, al mundo en ascuas y también, creo, a la presidencia de Trump. ¿A la presidencia de Trump? ¿Por qué? Así es. Bueno, porque creo que hay muchos elementos que pueden ser muy inestables, hacer muy inestables la entrada de Trump a la presidencia. Sí existen expedientes sobre cuestiones personales, sobre cuestiones financieras en manos, pues no solo de él, que ya le entregaron los servicios de inteligencia de los Estados Unidos la información que ni se dicen imaginaba que obtuvieron, lo mejor. así es, que obtuvieron espías rusos que están en manos de Obama, que están en manos ya de diversos medios de comunicación y pues no sé qué vaya a hacer el Congreso de los Estados Unidos una vez que asuma, pero allá acostumbran a hacer lo que se llama juicios, impeachment, procesos, Sí, sí. Cuando hay conflictos de interés. Sí. Perdón, no olvidemos que ya se destituyó, perdón, a un presidente por el escándalo del Watergate. Así es. Y tengo aquí una información que cuando tú ibas subiendo te la perdiste, pero es de última hora y es muy importante, fíjate. Y a propósito, ahora que te despida, porque ya vamos al resumen de las dos, fíjate esta información de última hora que revela la agencia Reuters. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación en contra del FBI. Sí, en contra del FBI, porque reabrió el expediente sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton a 3 días de las elecciones presidenciales, porque el Departamento de Justicia considera que el FBI se basó en consideraciones incorrectas o falsas. Y eso, recordemos, yo lo comentaba con el auditorio hace rato que dábamos a conocer esta noticia, le bajó 3 o 4 días antes de que el FBI diera a conocer esta información. Hillary Clinton era un hecho que ganaba cómodamente, y a raíz de esta noticia del FBI, suelo se fue y las cosas cambiaron radicalmente y la historia es otra. Y hoy, repito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicia una investigación en contra del FBI por posiblemente haberse basado en consideraciones incorrectas o falsas. Fíjate, la gravedad, lo que yo digo Gravísimo. Es que este capítulo, el capítulo del FBI contra Hillary Clinton, la aspirante con mayores posibilidades de ganar la presidencia en Estados Unidos, es uno de los capítulos más negros, sí, más oscuros, sí, de la historia política y electoral de los Estados Unidos, y está pues en la cuenta del presidente Obama, porque no me van a decir que una cuestión de esa gravedad y de ese alcance puede hacerse sin que el presidente de los Estados Unidos o su gente más cercana esté enterada. Entonces, lo dejo ahí porque no tengo elementos, no quiero manejar hipótesis, pero sí creo que hay situaciones que hacen muy conflictiva la entrada, no solo por las amenazas y las baladronadas de Trump, no, hace muy muy inestable el ingreso de Trump a la presidencia. La considerando además que tuvo 2,5 millones de votos menos, o sea, de la población estadounidense, que Hillary Clinton. O sea, por el procedimiento electoral que tiene Estados Unidos tan diferente al nuestro, no ganó por el voto popular, eso es un hecho. Eso es un hecho, le dio el triunfo el colegio electoral. Claro. ¿No? Entonces, eso también le resta fuerza como presidente, aunque tenga el poder, y no solamente él como presidente, sino en el Congreso también. Bueno, yo creo que el Congreso de los Estados Unidos tiene mucho que hacer en términos institucionales, y que ya el 68% de los ciudadanos de los Estados Unidos, incluso simpatizantes de Trump, es un dato curioso, están queriendo que le cierren la cuenta de Twitter que tiene para que deje de estar diciendo tantas cosas y poniendo en tanto riesgo la seriedad y la estabilidad de los Estados Unidos y del mundo. Cierto, porque así como que sin procesar ya está en Twitter lo que salió. Lo que él piensa, lo que se le ocurre en ese rato. Lo que lo pensó, esa es la duda. Si lo hubiera pensado, a lo mejor no hay tanta cosa en aunque Twitter. Sus secretarios o posibles secretarios de Estado estén diciendo cosas mucho más sensatas, más equilibradas. Pero no. De todas maneras, sí hay una gran preocupación en torno a esto. Sí. En ascuas.